Bien, jóvenes, entonces el tema que teníamos que ver hoy día es acerca de zonificación ecológica económica, ¿no? Se abrevia por la C. Ayer estuve dando algunos alcances, pero ahí se nos fue la línea. Entonces decíamos que la zonificación ecológica económica, según el reglamento que se tiene, este reglamento que inicialmente fue emitido por el CONAM. Anteriormente, antes que exista el Ministerio de Vivienda, existía el CONAM, el Consejo Nacional del Ambiente, que estaba adscrito al Ministerio del Ambiente, actualmente Ministerio del Ambiente. En el año 2004 o 2006 sacó justamente el reglamento de la zonificación ecológica económica. Entonces define a la zonificación ecológica económica como un proceso dinámico y flexible. El día de ayer les decía de que todo trabajo de zonificación ecológica económica, como parte de un plan, ¿no? Es una planificación, es un plan, es un proceso dinámico, nunca va a ser un proceso estático. ¿Qué significa esto? Que las variables, por más que sean variables naturales y quizás no tengan mucha relevancia en cierto periodo de tiempo, siempre van a ir cambiando. Y estos cambios van a hacer que el proceso tiene que ir modificándose en el tiempo con una determinada flexibilidad. Es decir, no puede ser rígido. Entonces, por eso se considera como un proceso dinámico y flexible. ¿Para qué nos sirve la zonificación ecológica económica? Nos sirve para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible del territorio de una región. En otras palabras, lo que nos da a entender es que la zonificación ecológica económica va a permitir identificar las potencialidades y limitaciones del territorio con ciertos criterios, ¿no? Estos criterios son criterios físicos, criterios biológicos, criterios sociales, criterios económicos y criterios culturales. En estos criterios nosotros resumimos todas las variables que vamos a ir estudiando en este proceso de zonificación ecológica económica. En realidad, todas las variables van a conjugar en este proceso, ¿no? Desde las variables físicas, desde las variables económicas, desde las variables sociales, desde las variables políticas, etcétera, etcétera. Todo proceso de planificación debe tener establecido un marco legal básico. Por esa razón es que yo presento solo un resumen, porque existen muchas normas, muchos reglamentos, un resumen de lo que va a ser, digamos, el marco legal de la zonificación ecológica económica, ¿no? Desde la ley 26821, que es la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el decreto supremo número 045/2001 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que declaró de interés nacional el ordenamiento territorial. Fíjense que a partir del año 2001 viene justamente el interés por este proceso de ordenamiento territorial. Y ya en el año 2004, como yo les decía, el CONAM, que estaba adscrito en este caso a la PCM, saca justamente el reglamento para la zonificación ecológica económica. Y por qué no decirlo también, las leyes orgánicas de gobiernos regionales y la ley orgánica de las municipalidades hablan, ¿no? Mencionan taxativamente acerca de este proceso de zonificación ecológica económica. ¿Cuál es la finalidad de la zonificación ecológica económica? Una de las finalidades, teniendo en cuenta que este proceso es un proceso de planificación, y que algún autor en la unidad 1 decía, ¿no?, de que todo proceso de planificación es un proceso de toma de decisiones. Entonces, una de las finalidades de la zonificación ecológica económica es justamente este proceso de toma de decisiones. ¿Toma de decisiones sobre qué? Sobre los mejores usos del territorio. Si yo voy a determinar las potencialidades y las limitaciones del territorio, entonces yo tendré identificado sobre qué áreas, si hablamos de la parte territorial, yo tendré que formular, por ejemplo, los proyectos de desarrollo. Y estos proyectos de desarrollo que voy a formular, naturalmente, tienen que tener como fin supremo quizás
en este caso, de velar por la necesidad de la población y en armonía con el ambiente. Es decir, estamos hablando de los procesos justamente de desarrollo sostenible. Los propósitos de la zonificación ecológica económica. Esto en realidad se resume en que la zonificación ecológica económica va a ser un instrumento en este caso de gestión de las autoridades. ¿Instrumento para qué? Instrumento para el ordenamiento territorial. Naturalmente que con la situación o con mencionar el ordenamiento territorial, ya estamos implícitamente también hablando de la gestión ambiental y de la gestión de riesgos. Naturalmente que acá lo estamos nombrando. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Me están escuchando? ¿Continuamos? Correcto, continuamos entonces. No se queden dormidos, por favor. ¿No se está viendo la diapositiva? A ver, un momento. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? A ver. Voy a cargar de nuevo entonces. Un momentito, por favor. Vamos a cargar. Ya. A ver, vamos a cargar de nuevo, un momento. A ver, un momento. Ahora, jóvenes, ¿se solucionó? La pantalla nomás. A ver, un momento, por favor. ¿Ya? Un momentito, vamos a hacer. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Estuvimos en el marco legal, la finalidad, el propósito, los objetivos de la zonificación ecológica económica. Estos objetivos son bastante puntuales, jóvenes, por ejemplo, como la conservación del patrimonio natural y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿No? Nuevamente, si vamos al tema del diagnóstico, en realidad yo voy a llegar a conocer todos los problemas, en este caso, que va a tener la región. En base entonces a eso, nosotros podemos plantear justamente la conservación del patrimonio, y con eso yo podría formular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales para la conservación del ambiente y el bienestar de la población. Como nosotros vimos, cuando vimos algunos tipos de planes, justamente nosotros habíamos mencionado a la zonificación ecológica económica como un documento, como un instrumento muy importante para formular otros tipos de planes. Entonces, a partir de eso yo podría formular políticas, ¿no? Podría formular inclusive políticas sectoriales, regionales y locales. Por ejemplo, la zonificación ecológica económica me va a servir a mí para los planes concertados de desarrollo, que son documentos que son formulados en este caso, por ejemplo, por los gobiernos locales. Nos va a servir también como un sustento técnico para la elaboración de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial en el ámbito nacional, regional y local. La zonificación ecológica y económica se constituye en un primer insumo para los procesos de ordenamiento territorial. Es la primera etapa para formular los planes de desarrollo. Fortalecer capacidades institucionales, es decir, con el trabajo de zonificación ecológica económica, previamente yo tendré que capacitar en este caso a las autoridades. Como hemos ido comentando, muchas de nuestras autoridades o muchas de las personas desconocen estos temas. Por tanto, yo tengo que en primer término fortalecer esas capacidades, ya sea mediante talleres, mediante charlas,
que lleven justamente a que nuestras autoridades tengan conocimiento de estos temas. Con todo el trabajo que vamos a hacer de zonificación ecológica y económica, fíjense, nosotros vamos a tener mucha información técnica. Desde que ustedes están elaborando, por ejemplo, el mapa temático de geología, el mapa temático de fisiografía, de pendientes, de hidrografía, quizás por ahí han elaborado, por cierto todavía no lo he revisado, los mapas temáticos de precipitación, de temperatura, zonas de vida. Fíjense que tenemos gran insumo, tenemos mucha información técnica, y esta información técnica en realidad nos puede servir justamente, como dice su nombre ahí, para orientar las inversiones, es decir, para poder elaborar los diferentes proyectos de inversión. También es un documento que nos va a permitir una concertación interinstitucional. Habíamos indicado que todos los trabajos de zonificación ecológica, económica, no es un trabajo que nosotros lo vamos a hacer simplemente con información secundaria. En este caso nosotros estamos trabajando solamente como un trabajo del curso con información secundaria. Mucha información se tiene que levantar desde el campo. Por tanto, yo necesito la participación de muchos actores sociales dentro del territorio que estoy analizando, ¿no? En ese proceso de levantamiento de información, en ese proceso de comunicación con estos diferentes actores, en realidad lo que yo estoy haciendo es una concertación interinstitucional. Acá tienen que participar todos, ¿no? Inclusive hablábamos de las instituciones nacionales, de las instituciones regionales, de las instituciones locales. Actores sociales y ocupación y uso adecuado del territorio, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques de la zonificación? Veamos en forma muy rápida. Tiene 5 enfoques: un enfoque integral, un enfoque sistémico, flexible, participativo y descentralizado. Integral decimos porque vamos a estudiar los sistemas naturales, los sistemas socioeconómicos y culturales. Entonces, si estudiamos nosotros la integralidad del territorio, necesitamos justamente hacer un análisis multidisciplinario e interdisciplinario. Tarea para ustedes, presten atención, ¿qué significa el enfoque multidisciplinario y qué significa el enfoque interdisciplinario? ¿Ya? Son dos términos que muchas veces lo utilizamos como sinónimos, pero de todas maneras tiene sus diferencias. Un enfoque sistémico porque va a abordar sus componentes y sus interacciones, es decir, si nosotros vamos al enfoque sistémico, va a tener entradas, va a tener procesos y va a tener salidas. Y habíamos hablado al inicio cuando dimos el concepto de la CE, que tiene también un enfoque flexible, un enfoque participativo. Estoy reiterando de que los diversos actores sociales, diversos intereses y conocimientos se debe tomar en cuenta en todo proceso de la CE. Debe ser descentralizado, es decir, podemos hacer nosotros un CE distrital, un CE provincial, un CE regional, y por qué no también podríamos hablar, por ejemplo, de una CE, de una zonificación ecológica económica nacional. Eso es cuando vamos a los niveles de gobierno, como también nosotros podemos hacer quizás CE en una microcuenca, en una subcuenca, etcétera, etcétera. Niveles de la zonificación. Estos niveles nos van a poder ubicar, jóvenes, un poco mejor en los ámbitos territoriales que van a tener los procesos de zonificación ecológica económica. El proceso mayor, digamos, se denomina macrozonificación, ¿no? Este proceso de macrozonificación se realiza a nivel nacional o a nivel regional. Tenemos el segundo proceso que sigue en orden de jerarquía. Tenemos el proceso de mesozonificación, que se puede hacer a nivel de provincia, a nivel de cuenca, y el otro proceso es el de microzonificación a nivel distrital y a nivel de microcuenca. Nosotros en el trabajo práctico que estamos aplicando estamos en un proceso, como ustedes pueden ver, en un proceso de mesozonificación. Estos 3 procesos tienen características bastante específicas. Naturalmente que el proceso de macrozonificación será un proceso mucho más general, en la que se utiliza una escala de trabajo, este está normado, de 1 en 250.000,
en un proceso de macrozonificación. En un proceso de mesozonificación la escala de trabajo es de 1 en 100.000, y en un proceso de microzonificación la escala de trabajo es de 1 en 25.000. Por eso es que la mayoría de ustedes, por ejemplo, están trabajando a una escala de 1 en 100.000. No se olviden que cuando empezamos a trabajar quizás la zonificación ecológica económica de un determinado distrito, estaremos trabajando con una escala de 1 en 25.000. Y estas escalas nos van a dar pues ciertas características ya del territorio. Por ejemplo, una de las características fundamentales es en cuanto a las curvas de nivel, a la equidistancia de las curvas de nivel que se van a utilizar. En un proceso de microzonificación, las equidistancias de curvas de nivel, es decir, cuál es la distancia o la altitud entre curva y curva, debe ser de cada 25 metros. Y en un proceso de mesozonificación a escala 1 en 100.000, esta equidistancia de las curvas de nivel debe ser de cada 50 metros. Entonces esto me da un poco la idea, jóvenes, por ejemplo, si yo quiero utilizar los famosos modelos de elevación digital, los DEM, para, por ejemplo, determinar el relieve, las curvas de nivel, mapa de pendientes, yo debo utilizar, por ejemplo, los DEM de 30 metros. Estos DEM de 30 metros que están libres y disponibles, que los voy a bajar, por ejemplo, de la página del MINAM, me van a dar justamente curvas de nivel a escala 1 en 100.000. Con mucha facilidad yo puedo construir estas curvas de nivel cuya equidistancia es de 50 metros. Y quizás ese mismo DEM yo podría utilizar también para un proceso de microzonificación. Pero tenemos algunos DEM, algunas páginas nos muestran también unos DEM de 12.5 metros, ¿no? Que podrían ser bastante factibles para un proceso de microzonificación. ¿Cuáles son las fases del proceso de zonificación ecológica económica? Todo esto, jóvenes, repito, lo que estoy hablando está en el reglamento de zonificación ecológica económica. Fase preliminar. En esta fase preliminar voy a definir los objetivos y cuáles van a ser los alcances de la zonificación ecológica económica. Acá tendré que delimitar cuál va a ser el espacio de trabajo. En este caso estamos trabajando las provincias. Voy a tener que establecer el equipo técnico multidisciplinario. En todo proceso de zonificación ecológica económica participan diferentes profesionales, no es tema solamente de un solo profesional. Debo definir el marco conceptual de referencia, es decir, yo acá debo definir qué es zonificación, qué es ecología, qué es economía, qué es zonificación ecológica económica, etcétera, etcétera. Debo definir los términos de referencia y el plan de trabajo. Esto es fundamental, como su nombre mismo dice, es un plan. Este plan va a ser pues una guía de todo el proceso que yo voy a seguir durante toda la formulación de la zonificación ecológica económica. Los términos de referencia van a establecer quizás en muchos de los casos qué tipo de profesionales yo voy a tener dentro del trabajo que voy a realizar. La fase 2, fase de generación de la información, recopilación de información y análisis de información. Fíjese que estamos en este proceso con ustedes: adquisición de material satelital, aerofotográfico y cartográfico. Muchos de ustedes quizás han utilizado información del tipo secundario, pero en un trabajo real, jóvenes, es un trabajo que va a tener un presupuesto determinado. Se tiene que llegar a comprar, quizás si yo requiero imágenes satelitales de mayor precisión, ¿no? Tiene un costo, entonces para eso yo tengo un presupuesto destinado. En base a eso voy a generar información temática. Si ya tengo la información temática, voy a generar los mapas temáticos, y en estos mapas temáticos, al generar toda esta información, naturalmente que voy a tener una base de datos, ¿no? Para esto, naturalmente, yo voy a tener que trabajar pues con programas especializados, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta los sistemas de información geográfica. Fíjense, en la tercera etapa tenemos fase de análisis, en la que ya vamos a ordenar, con ustedes vamos a hacer este proceso, ya la descripción del medio físico, donde tenemos, fíjense, ya ordenado las variables que yo voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, la geología, la geomorfología, la hidrografía, la hidrología, suelos, clima, etc. Tengan presente que cada área de estudio
va a tener una variable en importancia. Quizás para una determinada área de estudio la geología sea más importante, la hidrografía sea más importante, quizás para otra área de estudio la geomorfología sea más importante, quizás en esa área de estudio no considero hidrología. Entonces lo que yo les estoy acá colocando son cuestiones bastante generales. Depende del área de estudio qué variables yo voy a tomar en cuenta. Seguimos en la fase de análisis, por ejemplo, la descripción del medio biológico. Ahí tendré que tener en cuenta las zonas de vida, la vegetación natural, la fauna silvestre, la hidrobiología, etcétera, etcétera. Descripción del medio socioeconómico. Ya esto está en función más o menos de lo que ya ustedes han elaborado los mapas temáticos. Ahí puedo estudiar, como les dije, en forma muy general los aspectos demográficos. Algunos jóvenes me llamaron, me dijeron: ingeniero, ¿qué considero dentro de los aspectos demográficos? En realidad hay muchísimas cosas que nosotros podríamos estudiar acá, desde una población total, quizás desde la población por sexo, población por edades, población por nivel educativo, población por, no sé, tenencia de tierra, población por seguro social, etcétera, etcétera, ¿no? Organización del territorio, aspectos socioculturales, aspectos económicos, uso actual del territorio, aspectos relevantes del paisaje. La mayor parte de las variables del medio socioeconómico, jóvenes, tienen que ser descritos a nivel de los distritos que componen la provincia. No hay otra forma muchas veces de estudiar estos aspectos socioeconómicos. Por ejemplo, la población. ¿Cómo describo yo la población? En otras palabras, ¿cómo voy a hacer los mapas temáticos si no tomo en cuenta los límites distritales? Se vuelve un poco complicado. Por esa razón es que hemos tomado nosotros una provincia y dentro de la provincia tenemos establecido cada uno de los distritos. Provincia de Huaraz, 10.000 habitantes. Perdón. Distrito de Huaraz, a ver, veamos, 5.000 habitantes. Otro distrito de Huaraz, Taricá, 2.000 habitantes. Hangas, 1.000 habitantes. Con esa diferenciación yo voy a poder elaborar los mapas temáticos correspondientes. Entonces tenemos que tener presente eso, por favor. Pasamos a los instrumentos. Dentro de los instrumentos, esto es un resumen de lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos desde la cartografía temática, justamente son los mapas temáticos que estamos elaborando. Estos mapas temáticos van a tener base de datos. Nosotros vamos a utilizar una de las herramientas importantes para hacer el análisis, no solamente para la elaboración de la parte temática básica, sino también para los análisis que vamos a hacer más adelante, los sistemas de información geográfica. Y estos sistemas de información geográfica, naturalmente, que no van a ser aplicados pues a cuestiones reales, es decir, a escalas reales, ¿no? Sino para eso, como nosotros habíamos estudiado justamente los sistemas territoriales, lo vamos a hacer a través de los modelos. Cada uno de los mapas temáticos que ustedes han estado generando me van a servir justamente para definir más adelante los modelos. Nosotros tenemos que definir un modelo de zonificación ecológica y económica a través de los sistemas de información geográfica. Y si vamos a una concepción mucho más grande, mucho más general, nosotros inclusive podemos llegar a definir una infraestructura de datos espaciales, que es una situación, es una plataforma mucho más grande donde se va a poder quizás establecer cada uno de estos componentes que estamos estudiando dentro de la zonificación ecológica económica. Voy a pasar a mostrar ciertos mapas temáticos que se han elaborado. En este caso, por ejemplo, son mapas, lo he tomado en cuenta del trabajo que se ha hecho de zonificación ecológica económica de Piura. Entonces así, por ejemplo, se ha elaborado. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Si desean pueden entrar al internet C de zonificación ecológica económica de la región Piura. Ahí están los mapas temáticos. Esto, por ejemplo, es un mapa de suelos. Eso es un mapa hidrográfico. Es un mapa geomorfológico, ¿no? Entonces son mapas que muy similar a lo que ustedes han estado
elaborando probablemente. Ahí tienen algunos ejemplos: mapa geológico, mapa de pendientes, fíjense, ¿no? Acá hay un criterio de clasificación de pendientes, tengan en cuenta. No sé qué criterios ustedes habrán utilizado. Siempre les dije que era necesario colocar la fuente o quizás el grupo, ¿no? También no hay problema, ustedes pueden decir, bueno, fue el criterio del grupo. No puedo yo copiar esta clasificación de pendientes y decir esto va a ser la clasificación en Huaraz, imposible, tiene otras condiciones. Ahí está el mapa ecológico, mapa de cobertura vegetal. Este es un mapa que existe a nivel nacional, probablemente de ahí se hizo el corte correspondiente. Bien, fase de análisis. Bien, jóvenes, ¿no? Esto va a ser entonces la siguiente fase que nosotros vamos a tener que definir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De todos los mapas temáticos que ustedes han considerado, todavía no los he revisado, pero en un par de días los voy a revisar. Entonces vamos a tener, fíjense, primero la descripción del medio físico. Es decir, acá vamos a ir considerando nosotros las variables que estaban consideradas en las diapositivas anteriores. Acá es donde ustedes van a definir quizás fisiografía, geología, geomorfología, pendiente, etcétera, etcétera. Descripción del medio biológico. Acá vamos a ir considerando nuevamente qué variables están dentro de este medio biológico. Entonces, si yo en la descripción del medio físico, por ejemplo, considero 10 mapas temáticos, esos 10 mapas temáticos, jóvenes, tendrán que ser superpuestos. Si dentro de la descripción del medio biológico considero 5 mapas temáticos, esos 5 mapas temáticos tendrán que ser superpuestos. Es decir, de acá voy a tener un mapa del medio físico, de acá tendré otro mapa del medio biológico. La superposición de esos dos mapas, en primer lugar, me van a dar las unidades ecológicas. Entonces, entre hoy y mañana yo voy a generar este video para que ustedes puedan hacer todo el proceso en ArcGIS, sobre todo el proceso de cómo voy a hacer, en este caso, la superposición de mapas. ¿Ya? Voy a hacer un video bastante didáctico, de tal manera de que ustedes ya empiecen a generar justamente esa superposición y ya se tenga un mapa del medio físico, un mapa del medio biológico. Nuevamente le aplico el proceso de superposición a esos dos mapas y ya tendré las unidades ecológicas. Lo mismo vamos a hacer con el medio socioeconómico. Es decir, acá decíamos población, actividades económicas, decíamos actividades sociales, etc. Si considero 10 mapas temáticos dentro de este medio socioeconómico, superpongo los 10 mapas temáticos y voy a tener un mapa del medio socioeconómico. ¿Correcto? Y con eso voy a definir las unidades económicas. Entonces, el reglamento me presenta esta manera de poder ordenar nuestra información, ¿no? Entonces, fíjense que ahí tengo los diferentes mapas que yo les estaba comentando, ¿no? Ahí está, fíjense, ¿no? Es decir, cuando yo considero los mapas del medio físico, es decir, hidrología, suelos, geomorfología, geología, pendiente, etcétera, yo podría considerar más mapas. El reglamento me dice que a eso se le llama unidades integradas de territorio. No es otra cosa, las unidades integradas de territorio, no es otra cosa el resultado del análisis del medio físico, ¿no? Fase de análisis. Continuamos. Ya tengo un mapa de unidades ecológicas, tengo otro mapa de unidades económicas. Entonces ahí ahora vamos a tener las unidades económicas ecológicas. Entonces en estos 2 días yo voy a revisar, como les estoy diciendo, su trabajo de mapas temáticos. Una vez que ya se tiene el resultado de estos mapas temáticos, ustedes ya procederán justamente a determinar cuáles son las unidades ecológicas, cuáles son las unidades económicas, y superponiendo los dos mapas vamos a llegar a las unidades económicas ecológicas. Eso es el primer proceso, jóvenes. De frente no llegamos nosotros todavía a la zonificación ecológica económica.
¿De acuerdo? Primero vamos a llegar a las unidades ecológicas económicas. Identificación de las unidades ecológicas económicas. Bueno, acá tenemos otro proceso, otro procedimiento, que es muy similar a lo que les estoy comentando. Fíjense, a través de las unidades integradas de territorio, llegamos al mapa ecológico, a las unidades ecológicas, ¿no? Luego tenemos el mapa sociocultural, también podríamos utilizar el mapa de pobreza, esta es otra metodología, y también llegamos a las unidades ecológicas económicas, ¿no? Yo creo que lo anterior está mucho más claro, este proceso de acá, ¿no? Mucho más sencillo. Pero también tenemos esa metodología que me podría permitir a mí determinar las unidades ecológicas económicas. Entonces, una vez que hemos determinado las unidades ecológicas económicas, ahora viene la fase de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar, jóvenes, cada uno de las unidades ecológicas económicas. Primer paso, entonces, llegar a determinar el mapa de unidades ecológicas económicas. ¿Ya? Entonces eso, jóvenes, tenemos que llegar a este primer proceso. Una vez que tenemos las unidades ecológicas económicas, ahora la evaluación lo vamos a hacer con estos criterios de acá. Esto es lo que establece el reglamento de zonificación. Evaluar desde un punto de vista de valor productivo, desde un punto de vista de valor bioecológico, valor histórico-cultural, vulnerabilidad y riesgos, conflictos de uso, aptitud urbano-industrial. Esos son los 5 o los 6 criterios que se tienen que utilizar para evaluar las unidades ecológicas económicas. Vamos a suponer que dentro de la provincia de Huaraz, nuevamente, por ejemplo, yo he encontrado 20 unidades ecológicas económicas. Esas 20 unidades ecológicas económicas van a tener que ser evaluadas uno por uno con estos criterios de acá. ¿Cómo se hace? Esto vamos a tener que hacerlo a través de ciertas matrices que nos presenta, en este caso, la metodología correspondiente. Entonces, en este proceso de acá, jóvenes, con ese proceso, nosotros vamos a llegar a determinar, fíjense, con el proceso anterior, con esta evaluación que estamos haciendo, vamos a llegar a determinar qué zonas son productivas, qué zonas van a ser de protección y conservación ecológica, qué zonas van a ser de tratamiento especial, qué zonas van a ser de recuperación y qué zonas van a ser consideradas como zonas urbanas o industriales. A ver, esto en esta parte de la presentación de las diapositivas lo estoy explicando a grandes rasgos. En la siguiente, jóvenes, diapositiva, en la siguiente semana, esto lo vamos a ver con mayor detalle, porque acá necesita explicar mucho más detenidamente. Cómo yo encuentro, porque al final esto es un mapa, cómo encuentro este mapa de valor productivo, cómo nosotros vamos a generar el mapa de valor bioecológico, mapa de valor histórico-cultural, mapa de vulnerabilidad de riesgos, mapa de conflictos de uso. Todos estos de acá, jóvenes, son mapas temáticos nuevamente. A esto es lo que se considera dentro de la zonificación, dentro de la metodología, como los submodelos. Cada uno de estos de acá van a ser submodelos. Y como son mapas, jóvenes, 6 mapas que vamos a generar, nuevamente estos mapas van a ser superpuestos. La superposición de esos mapas recién me va a dar ¿qué? Me va a dar estas zonas. Entonces tenemos varios procesos que nosotros tenemos que seguir para llegar a la zonificación ecológica económica. Procesos que, nuevamente repito, tienen alto contenido de sistemas de información geográfica. Entonces nuestro objetivo, jóvenes, nuestro objetivo, al menos al finalizar nuestro curso, tiene que ser obtener este mapa de zonificación ecológica económica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener quizás varias sesiones y vamos a ver el tiempo necesario entre esta y la otra semana, que todavía tenemos decretado por el gobierno el confinamiento en esta cuarentena. Y yo creo que si está funcionando bien esta forma de comunicación con esta plataforma, reunirnos por grupo,
Va a ser la única manera, porque si no va a ser un poco complicado, de tal manera de que interactuemos mucho mejor en estos temas, porque no va a ser tan sencillo, jóvenes. Necesita mucho tratamiento de sistemas de información geográfica. Estos son algunos niveles de aplicación que tienen que ser considerados en los análisis que se van a hacer, es decir, algunas áreas, por ejemplo, con un uso recomendable, algunas áreas tendrán uso recomendable con restricciones y algunas áreas serán no recomendables. Fase de validación. Esto viene a ser ya quizás una de las últimas fases en la que una vez que nosotros tenemos el resultado ya de la zonificación ecológica y económica, tiene que entrar a un proceso de validación. ¿Quiénes van a validar este proceso de zonificación ecológica y económica? Va a ser la participación. Va a ser la participación de la población. Es decir, el trabajo que yo he encontrado, el mapa de zonificación ecológica, económica final que yo tengo, lo tengo que presentar pues a la población. Y efectivamente la población me va a decir si está bien o está mal todo el trabajo que he hecho. Entonces todavía no es una fase, después de hacer yo todo el proceso de superposición de mapas, llegué a la fase final, no. Todavía ese trabajo quizás puede ser observado, por eso tenemos justamente la fase de la validación, ¿no? Y si por ahí me observan, me dicen que eso está mal, nuevamente yo tendré que hacer todo el proceso, ¿no? Entonces no, con una sola superposición de mapas no se llega, jóvenes, al trabajo final. Muchas veces se tiene que hacer varias superposiciones, ¿no? Es decir, el primer proceso de zonificación, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar pues a una fase que realmente me represente lo que se tiene dentro del territorio que yo estoy estudiando. Estas son las actividades, jóvenes, en muchos de los casos que se tiene que seguir. También está dentro del reglamento la coordinación con el equipo técnico promotor, reuniones, talleres, muchas reuniones, las cartografías. Se pueden hacer estudios, muchos de estos estudios mediante consultorías, ¿no? Es decir, una vez que se inicia con el proceso de zonificación ecológica y económica, por ejemplo, quizás toda la parte geológica se puede hacer a través de una consultoría. Verificación en campo, conformación de la comisión técnica, presupuesto, tiene que haber presupuesto, coordinación con las diferentes instituciones y finalmente tiene que haber, jóvenes, todo esto mediante una ordenanza regional, se tiene que aprobar todo este proceso. Entonces las comisiones técnicas de zonificación ecológica y económica deben ser conformadas a nivel regional y local. Ya esto vamos un poco más a la cuestión quizás política que tiene que establecerse dentro de estos procesos. ¿Para qué formamos la comisión técnica de zonificación? Propiciar la coordinación y acompañamiento en la elaboración, aprobación y ejecución de la zonificación ecológica y económica. Su objetivo es bastante claro, jóvenes. Estas comisiones tienen que ser formadas, fíjense, mediante ordenanzas regionales, si en este caso es una región, o tienen que ser conformadas ordenanzas o resoluciones regionales, tiene que ser formalmente constituido. Según reglamento se materializa a través, el mismo reglamento lo dice, que tiene que ser a través de una ordenanza regional o municipal. ¿Cómo se conforma? También lo dice el reglamento, jóvenes. Fíjense, si es a nivel regional, un representante del gobierno regional, el alcalde provincial, un representante de una institución científica. Fíjense cómo participan las universidades, los diferentes sectores, niveles de gobierno. Si dentro del ámbito existen pueblos indígenas, también deben participar, empresas privadas, ONGs, etc. ¿Cuáles son las funciones? Están bien específicas también en el reglamento. Proponer, opinar, acompañar y coordinar la ejecución del proceso de zonificación. Proponer los mecanismos de consulta y participación ciudadana y procesos de difusión y capacitación. En realidad tiene un trabajo muy grande que tiene que realizar estas comisiones técnicas. Designación, acreditación de representantes, tiene que ser mediante resoluciones.
Las facultades otorgadas a los representantes titulares y alternos no son delegables a terceros. Fíjense que me dice que debe participar el alcalde en todo el proceso y el alcalde lo debe hacer, no puede delegar funciones a terceros. Estructura orgánica, inclusive me dice cómo debe ser la estructura orgánica de estas comisiones técnicas: un órgano directivo, una secretaría técnica, una asamblea general, grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo que son parte de estas comisiones técnicas: generación de información, difusión y sensibilización, capacitación y participación ciudadana. Tienen funciones bastante específicas que están establecidas, ¿no? Entonces fíjense cómo se está haciendo, por ejemplo, acá la verificación de la información temática directamente en campo, ¿no? Proceso que deberíamos de hacer en un trabajo real. Veamos, jóvenes, finalmente en unos minutos, vamos a ir terminando. A ver, esta información ustedes pueden acceder a la página, fíjense, del Ministerio del Ambiente. Dentro de ello tenemos específicamente entonces toda una plataforma que está dedicada a zonificación ecológica y económica. Estuve accediendo en unos días nuevamente a esta plataforma para ir actualizando la información que les voy a presentar, pero es la misma información que está colgada del año 2017. Entonces ahí tenemos algunas estadísticas que no han sido actualizadas, jóvenes, al cierre del 2017. Fíjense, tenemos como resultado 15 departamentos o regiones que cuentan con procesos de C aprobados. Es decir, estamos hablando de un 52.7% del territorio nacional. Y 10 departamentos en proceso de formulación. No se ha llegado todavía al 100% del proceso de zonificación ecológica económica. Son estadísticas. A ver, jóvenes, apaguen su micrófono. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Procesos de zonificación ecológica económica a nivel micro en desarrollo. Las microzonificaciones, ¿no? Habíamos indicado que las microzonificaciones son sobre todo a nivel distrital. A la fecha, estamos hablando del 2017, 21 distritos de las regiones, etcétera, etcétera, cuentan con información base para la toma de decisiones. Es decir, 21 distritos, jóvenes, han hecho su proceso de zonificación ecológica económica. ¿Cuántos distritos existen a nivel nacional? Más de 1845 distritos. ¿Cuánto trabajo, fíjense, nos falta hacer, jóvenes, para completar todo este proceso de zonificación ecológica económica? Ahí ustedes pueden ver quizás con mayor claridad, lo analizan, los procesos de zonificación en todo el país. Ahí están las estadísticas. Claramente refleja, fíjense, Ancash. ¿En qué etapa estamos? En una etapa inicial y fase preliminar. Ahí nos hemos quedado, jóvenes. Ancash no tiene, en otras palabras, no tiene nada. Ahí está Ancash, jóvenes. Situación del proceso: se encuentra en su fase inicial. El gobierno regional de Ancash a la fecha no desarrolla acciones en la formulación. Esta es información bastante, naturalmente, antigua, ¿no? Quizás del 2000, es de la época de César Álvarez, ¿no? Nivel de zonificación: mesozonificación. Escala de información: 1 en 100.000. Fuente de financiamiento: fíjense, había ya un proceso inicial que se había hecho. Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial en el departamento de Ancash. Simplemente quedó en nombre y se quedó ahí. Cuenta con ordenanza regional que declaró de interés este trabajo de acá. Cuenta con un proyecto de inversión, exacto, se generó desarrollo de capacidades, tiene un código SNIP, el cual todas las acciones están orientadas a temas de demarcación territorial. Actualmente se vienen realizando las coordinaciones para iniciar con los procesos en la formulación de zonificación ecológica económica. Prácticamente tenemos un avance, jóvenes, del 1% en todo este proceso de zonificación ecológica económica en el departamento de Ancash. Fíjense, en comparación de Amazonas, la CE se encuentra aprobado. Esta fue una de las regiones que tuvo la aprobación
A ver cuándo ha sido esto, fíjense, 2008. El año 2008 Amazonas ya tenía su CE aprobado. Proceso de macrozonificación, es bastante grande el Amazonas, me muestra, fíjense, la escala 1 en 250.000. Y así, jóvenes, tenemos regiones que han avanzado bastante en este proceso de zonificación ecológica económica. Esta es la diapositiva, jóvenes, que yo quería compartir con ustedes